Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso. Jesús, mi Señor, Salvador y Guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios, Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Siempre buscar a Jesús. Mira, Eury, y a Dios como elemento fundamental, siempre. Me escribe Raúl, diablo, ya en este apellido, diablo. Raúl Franceschini. Bien, este apellido tiene que ser mínimo italiano, ¿verdad? Raúl Franceschini. Dice él, tiene un uniforme militar, dice él que Marjorie Meriwether Post, como se llamaba la dueña, la que construyó la mansión de Mar-a-Lago, era la dueña del yate Angelita de Trujillo, loco. Oye, esa vaina, güey. Oye, qué interesante esa historia. ¿Era la dueña de eso? Sí. Marjorie era la dueña de... No te digo que ella fue que construyó la cultura de la comida congelada. Sí. Ella era la dueña del yate, o la dueña original del yate Angelita de Trujillo. Yo no sé si quizá ella lo compró, el yate. O lo mandó a hacer. No, o lo mandó a hacer y Trujillo se lo compró, o se lo compraron Trujillo. Habría que ver, pero son de la misma generación. Gracias a Raúl Franceschini por este dato. Si alguien tiene más información de la relación de Marjorie Post con el yate Angelita, que por favor no escriba, que es interesante eso. Bien. Miren, una de las preocupaciones en los últimos tiempos que he estado planteando, que incluso se lo dije al propio presidente Luis Abinader, era sobre definitivamente crear el Consejo Nacional del Mecenazgo a partir de la ley de mecenazgo cultural que se aprobó, que desde mi punto de vista es una ley que va a dar un impulso importante. ¿Ya se aprobó? Sí, ya se aprobó, se creó, se hizo el reglamento todo. ¿Qué faltaba? Faltaban dos cosas. Y el presidente Abinader, yo recuerdo que se lo he preguntado en 2 ocasiones, dijo que lo iba a resolver, que estaba evaluando y está dando los pasos. Por ejemplo, faltaban 2 representantes. Uno, un especialista, y uno, el representante del CONET. Pues ayer, o en esta semana, se reunió el Consejo Nacional de Mecenazgo y tomó el juramento, que felicito, ¿verdad?, a mi amigo y mi hermano Héctor José Risset, uno de los representante del grupo RISET, que él es especialista en gestión financiera, impositiva y cultural. Él fue el propiciador de esta exposición de Iván Tobar que se hizo en la zona colonial. Genial. No, Héctor José Risset es uno de los que maneja de mejor manera lo que tiene que ver el asunto, ¿verdad?, empresarial, impositivo, orientado hacia fortalecer el apoyo a los valores culturales. Es una tremenda decisión. La familia Risset hace unos aportes culturales. Hace aporte al deporte. A todo. Bueno, son los dueños de los gigantes. Sí, claro. Y los que han llevado al mundo el cacao orgánico y lo han convertido en un producto mundial. ¿Y ellos son los que están gestionando la ley? No. Ellos, se necesitaba un representante del sector privado, porque tú sabes que eso va a vincular al sector privado y ayudar a lo meten en todo porque son gente... No, pero se necesitaba un representante del CONET y un representante familia empresarial que dominara el aspecto cultural. Eso era lo que faltaba para ya crear el consejo. No, se nombraron, ya están todos los otros nombrados. Falta ahora, ¿qué falta ahora? Y creo que eso es lo importante y felicito, ¿verdad?, a la ministra de Cultura que ha tomado, a Milagro ha tomado el toro por los cuernos en esto porque faltaba y darle impulso a esas cosas para definitivamente empezar ya a desarrollar proyectos y apoyar a las artes en ese aspecto. Entonces ya solamente falta la elección del director general de mecenazgo. ¿Cómo se va a elegir ese director general de mecenazgo? Es una terna que va a escoger el consejo y se la va a enviar al presidente, entonces el presidente escoge y nombra al director general de mecenazgo para que ya empiece a aplicarse la ley de manera concreta. ¿Y cómo van a evitar, que era una de las preguntas que yo hacía en el Congreso cuando esto se discutía? ¿Verdad que tú tuviste la... ¿Cómo van a evitar que los urbanos... No, ahí va todo el mundo. No, ahí va todo el mundo. Está incluido. Incluso creo que hay hasta un representante. Porque los urbanos se van a quedar con todo. No, pero son los que más activos, los que más trabajan. La Dirección Nacional de Mecenazgo y el Consejo Nacional de Mecenazgo lo que va a hacer es a evaluar todos los proyectos que se presenten de todas las áreas y a darle prioridad. Habrá proyectos urbanos, habrá proyectos de cine, de cine no, porque cine tiene su propia ley. Habrá proyectos que tienen que ver con presentación de espectáculos, habrá proyectos que tienen que ver con escultura, habrá proyectos que tienen que ver con pintura, todo en general. Lo que va a saber que va a tener un presupuesto, incluso el sector privado va a apoyar de manera específica. ¿Va a tener un presupuesto público también?
una parte pública y una parte privada, las dos cosas combinadas. El mismo modelo de el mismo modelo de cine, exactamente igual. Y no es bajo la exención de impuestos. Sí, facilidades. Entonces no necesita presupuesto porque los presupuestos se los van a dar los mismos impuestos. No, recuérdate que la ley de cine es parecida a la ley de cine. La ley de cine tiene... Es igual. No, tiene exenciones fiscales, pero a quien, por ejemplo, se van a proyectos privados que paguen por eso. Tú le das facilidades y eso que pague, entonces se usa ahí o se entrega al gobierno. Se generan rentas. Es el mismo, incluso de la ley de cine, hay una parte importante que por ejemplo, cuando vienen las películas internacionales le pagan un impuesto. Correcto, es lo mismo. Es el mismo criterio, pero para impulsar, sobre todo a las bellas artes, al espectáculo nacional, porque el cine es una visión solamente cinematográfica y solamente cinematográfica. Entonces, yo espero que ya muy pronto, sé que el presidente Luis Abinader de manera particular asumió eso y creo que eso es correctísimo. Y ahora con la ministra dándole seguimiento a esto, ojalá que se designe rápido al director general de mecenazgo. Hay varias personas que están planteadas, ojalá que uno de ellos... ¿Quiénes están? Hay varios, pero no quiero hacerle daño a nadie. No quiero hacerle daño a nadie, pero hay dos o tres yo sé de eso, camarada. Sí, que están, yo te lo voy a decir fuera del aire, pero hay uno muy importante que yo creo que va a hacer pero daño. mencionarlo le hace daño. No, o sea, no porque el solo hecho de tú estar en una terna ya te está privilegiando. Sí, pero lo que pasa es que te están tomando en consideración. No, pero es que hay muchos. Hay que escoger una terna, pero hay una gran cantidad que están... No, todos los hacedores de cultura aquí tienen la capacidad para dirigir. Entonces, lo importante... Algunos, porque hay muchos que son unos desórdenes. Lo importante es que el Consejo Nacional de Mecenazgo, la terna que mande sea, verá, 3 personas con toda la calidad que sea y que el presidente termine cogiéndolo para ya empezar a implementar esta ley que va a beneficiar a las artes en la República Dominicana. Bueno. Miren, por otro lado, la economía dominicana tiene como una especie de realidad especial. Esto va bien. Una especie de realidad especial porque las principales variables de la economía dominicana muestran cierto nivel de fortaleza. Claro. Hay que ser justo en eso y hay que ser honesto con uno mismo en sentido de que hay varios parámetros que dan una sensación de solidez de la economía dominicana que no es desde ahora. Recuérdense que antes de la pandemia, la República Dominicana en el 2019 fue la primera economía de América Latina. Sí, claro. Incluso por encima de Panamá, que durante 3 años anteriores fue la primera y nosotros éramos la segunda. Pero en el 2019, la República Dominicana fue la primera economía de América Latina, la de mayor crecimiento. Le pasamos a las 3P, a Perú, Panamá, la otra cosa le decían las 3P, que eran los pioneros en la América Latina con el tema económico, y nosotros nos colocamos así en el segundo. Primero, y Panamá, que era que siempre estaba por encima de nosotros, siempre. En el 2019 lo superamos. Entonces, la solidez de la mayor parte de las cosas que están ahora tienen que ver con esa solidez de la economía antes de la pandemia, porque es cierto que la pandemia afectó sensiblemente a todos los países del mundo, a nuestro país como parte del mundo también, pero evidentemente que la recuperación tan rápida se debe a los cimientos que quedaron a partir del 2019. Una economía que durante varios años de manera consecutiva crecía entre un 5, un 6 y en algunos momentos un 7%, que en el año antes de la pandemia fue la primera economía de América Latina, evidentemente que bien manejada, con elementos más o menos claros, iba a lograr una recuperación en términos inmediatos o mediatos. Hay 4 elementos que muestran esa fortaleza de la economía que están umbilicalmente ligados a eso que estoy planteando de lo que fue la economía antes de la pandemia. ¿Y ahora cómo estamos? Lo primero son bien. 4 elementos. Lo primero es el turismo. El turismo, sin lugar a dudas, lo dice el propio Banco Central, ha sido el puntal de la recuperación económica. Pero ustedes recuerdan que el presidente Danilo Medina impulsó el turismo y siempre dijo el turismo era la locomotora del desarrollo. Esa fue la expresión de Danilo Medina. La locomotora de esa visión. Siempre, claro, no. De los últimos 30 todo el mundo, años. Claro. Pero lo que digo es que, o sea, el impulso que hubo antes de la pandemia, porque ahora, ¿verdad? Hemos tenido, ¿verdad?, un desarrollo importante, sobre todo por esa solidez. ¿Por qué? Porque teníamos una capacidad de albergar turistas, una infraestructura efectiva, un Punta Cana, que es una imagen en el mundo de efectividad turística. Es decir, estas cosas se crearon antes y lógicamente fue elemento fundamental para la recuperación que evidentemente, yo lo dije desde el momento en que estaba la pandemia, que David Collado, en medio de la pandemia... El mejor ministro de turismo, ¿tú sabes quién es?
La condición geográfica de República Pero Dominicana. claro, no, y el haber desarrollado esa infraestructura, No, la visión. ahora no tiene validez los actores del turismo, pero sino nadie ha la dicho eso. ubicación yo digo, geográfica. oye, yo digo y reitero. No, es para yo. Porque eso tiene que administrar un gerente. Claro. Yo digo y reitero, exacto. Pero es para yo saber. Pero oye esto, Virgilio. Pero escuche para que aprendan, escuche. Gracias. Yo digo y Quiero reitero aprender. que en medio de la pandemia, cuando todo estaba cerrado y todito estábamos con mascarilla, David Collado estaba visitando el mundo. Eso es. Diciendo, porque todo el mundo sabía. Eso es. Muchas gracias. No. Eres justo. Cuando dije que Danilo tuvo visión diciendo que el turismo era la locomotora del un analista, desarrollo. no un lambón de David. Él tiene que hacer una introducción para que la gente sepa que él está analizando una situación, un sector. Por eso digo, trato de ser lo más objetivo posible. David ha hecho un trabajo extraordinario, hay que reconocerse. Y en ese mismo momento, él entendió que tenía la infraestructura que cuando se abriera, porque la gente así como estaba cerrada, de que se abriera iba a salir empezar a viajar. Entonces, él entendió eso por la visión anterior y por la solidez de la economía. No, y él llegó con un plan. Claro. Él llegó con un plan a turismo. Clarísimo. Hay que dejarse de cosas, hay que ser y reconocer los méritos de la gente. Él llegó con un plan. Ahí no se improvisa. No, ahí no se improvisa. David llegó con un plan. Y lo desarrolló. Y lo ha ido desarrollando y por eso ha tenido éxito. Exactamente. Por eso el turismo. Cosas que no pasan ni con la educación ni con la seguridad. Digo, otro aspecto importante de la economía. Miren, las remesas. Las remesas han sido también otro soporte. David sí tenía un plan. Sí, él personalmente. Sí, él llegó con un plan porque él es organizado. Pero el Mateo no hay plan. Él tenía un plan. No, él no tenía plan. Luis presentó el plan Giuliani y no ha podido implementarlo. Y después trajo el de ¿cómo se llama? Aquí se va a escribir en los libros de historia lo que ha hecho el presidente Abinader con respecto a la seguridad nacional. No tiene precedentes. No tiene precedentes. Ni con la electricidad tampoco. ¿Y el de obra pública tiene plan? O sea, el de obra pública tiene plan. Y el de turismo sí, pero el de educación no. Y el de el otro elemento importante que ha dado y que contribuyó primero en la crisis de la pandemia y en la recuperación han sido las remesas. Las remesas tienen una explicación, o sea, van a seguir creciendo en la medida en que crezca la comunidad dominicana fuera, que está trabajando y que está umbilicalmente ligada a la situación dominicana. Económica de los países donde está la diáspora. No, pero además hubo un elemento especial que le dio un impulso. ¿Cuál fue? Estados Unidos, sobre todo, donde está la mayor parte de la comunidad, incentivó, dio muchísimo dinero y evidentemente la gente también ayudaba a sus familias en República Dominicana. Hubo una leve baja, era lógico, era entendible, yo también lo analicé en algún momento, el Banco Central dice, ¿verdad? Anualizada, hay una reducción significativa, pero el porcentaje global del turismo, de la remesa, ha sido, al igual que el turismo, un soporte importante para todo lo que tiene que ver con el manejo de la economía y para la recuperación. Es decir, turismo y remesa han sido los dos puntales fundamentales. En el caso de las remesas, es una proyección de lo que había sido también. Es nuestra comunidad, es la importancia de la comunidad que está afuera, que siempre tiene una relación con la República Dominicana. Y en la medida en que se vaya consolidando y ampliando, va a seguir manteniéndose la remesa como uno de los soportes importantes de la economía. A pesar de todo, no se ha producido la desconexión generacional de la diáspora con el país. Llama mucho la atención porque es al contrario. A pesar de que la tercera o cuarta generación de dominicanos está más vinculado a la cultura de Estados Unidos, no pierde la relación con la República Dominicana. Siempre tienen el interés de venir. Mire, lo otro es... La primera y segunda se encargan de mantenerla viva. Así es. Lo otro es la inversión extranjera. La inversión extranjera ha tenido un incremento significativo y la proyección es que a final de este año podría llegar alrededor de 3.500 millones de dólares, que es una cantidad significativa de todo punto de vista. Hay una especie de expansión. Entre el 20 y el 21 hubo una expansión de un 8% y se estima que por ahí más o menos esté la expansión también ese año. Esto también tiene una explicación. Una de las mayor parte de la inversión viene en dos niveles. Viene en el nivel de turismo y en el nivel de lo que son zona franca y sector minería. Esos son tres sectores también que son un impulso importante en generación de empleo y en lo que tiene que ver con la recuperación económica. Es decir, esto también está vinculado a la solidez de la economía en el 2019. Sí, ha habido un manejo correcto, sobre todo del sector privado, vinculado al gobierno, pero un impulso importante para la recuperación en función de la solidez de la economía dominicana antes de la pandemia. Eso es lo que ha dado garantía. Esto unido también a las exportaciones, sobre todo las exportaciones que tienen que ver con la propia zona franca y con la minería, que han sido dos elementos antes de la pandemia que también eran de mucha solidez. ¿Qué es lo que ha acontecido? Que en esos cuatro aspectos de la economía en sentido macro se le ha dado una especie de continuidad importante, adecuada a las circunstancias
y eso ha dado resultados concretos. Ahora, este marco macroeconómico se ha visto golpeado duramente por una situación muy difícil, que es los efectos de la pandemia y los efectos de la guerra, que ha provocado un proceso inflacionario que no ha permitido que la solidez en términos macroeconómicos de esos parámetros que he planteado, de esos 4 aspectos, se reflejen de manera directa en el bienestar de la población. ¿Por qué? Porque unido a todo esto se ha provocado este proceso inflacionario que en términos concretos la canasta familiar la ha incrementado según el Banco Central. Según los datos del Banco Central, la canasta familiar en los últimos 2 años ha subido en el último año ha subido alrededor de 2.000 pesos en el nivel más alto y alrededor de 4.000 pesos en el nivel más bajo de los 5 quintiles. En el quinto quintil, que es el más alto, y en el primer quintil. Es decir, entre 2.000 y 4.000 pesos por encima de lo normal ha subido la canasta familiar. A eso se une que en términos de vivienda, los costos de la vivienda han tenido una variación de entre un 20 y un 30%, el costo de las viviendas, y el costo de alquiler más de un 50%. A esto se unen todos los elementos que tienen que ver con el desenvolvimiento normal de la población, por lo que lamentablemente eso que se exhibe a nivel de fortaleza macroeconómica no ha podido orientarse. El gobierno ha tenido que aumentar los subsidios, pero eso no ha dado todo el resultado que se ha planteado, y los combustibles le tienen un subsidio especial que le evita poder invertir en otro lado. Es decir, que la realidad que tiene la economía dominicana ahora es que, a pesar de que en términos de variables económicas muestra ciertos niveles de fortaleza, no se ha traspasado, ni se ha podido traspasar, ni parece que por el momento va a poder traspasarse para que haya bienestar de la población. Esa es una grave preocupación y ese es uno de los retos que tiene el gobierno dominicano ahora que empieza a transitar hacia su 3er año. Cambio fuera, Lea.